linda mañana. Buenos días, hermanos, bienvenidos entonces a la casa del Señor y vamos una vez más a continuar nuestro estudio. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están mirándonos también de igual forma. Que Dios les bendiga, reciban saludos de la iglesia y aquí estamos como siempre con ese inmenso deseo de continuar aprendiendo y que la frescura de su palabra, ¿verdad?, nos inunde más y más para que continuemos hacia adelante. Y hablo de la frescura porque, ¿verdad?, yo no le pido a Dios siempre que no caigamos en un estado religioso, hermanos, no, sino que haya un balance, ¿verdad?, que la palabra venga y haga esa obra en nosotros y traiga un balance y que experimentemos la vida de Cristo día a día en nuestras vidas. Dios de gloria, gracias por la oportunidad que nos da. Oramos por todos los que nos están mirando, nuestros hermanos, amigos, Señor, personas que están mirándonos, Señor. Queremos bendecir sus vidas y yo le pido que los bendiga sobre todo. Aquellos que no le conocen, que puedan preparar su corazón para que Dios le reciban, Señor, y se arrepientan. Señor, el mensaje del Evangelio es arrepentimiento. Que nos dé el privilegio que nos arrepintamos de nuestros pecados y entremos a esa nueva vida en Cristo Jesús. Señor, aquí los que estamos presentes, oramos para que nos ayude, nos ilumine, nos hable en esta linda y preciosa mañana. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Segunda de Corintios, mi tema en este día, la razón de la generosidad. Continuamos, puse yo en mi introducción en nuestro estudio en 2 de Corintios capítulo 8, estaremos continuando en el verso 2. La última vez miramos el fundamento, la plataforma de cómo dar, ofrendar o servir. Así se envuelve también lo que es dar, la ofrenda. Y miramos que es bajo la plataforma o el fundamento de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, el don que Dios nos ha dado, el don que recibimos y sin hacer nosotros absolutamente nada, solamente recibirlo. Esa es la plataforma, tengan en mente, hermanos, y en su corazón, ahí está el fundamento. Número 2, esto nos llevará y me enseñará a ustedes y a mí a ser personas agradecidas. La razón de la generosidad, aquí está. Tener una plataforma de dar, ofrendar, servir bajo la gracia de Dios. Y esto me llevará, número 2, a ser una persona agradecida. Número 3, por lo tanto, todo lo que doy, ofrendo o sirvo, lo haré sin esperar nada a cambio. Porque doy de la bendición de mi salvación. Fíjense, doy de la bendición de mi salvación. ¿Qué tiene que ver eso con lo monetario? Ahí empieza todo, hermanos. Ahí empieza todo. Todo lo que nosotros damos y ofrecemos debe de salir de allá, de la plataforma o el fundamento de la gracia de Dios. Por lo tanto, la iglesia debe de ser un ejemplo como lo vamos a mirar. Y cómo vamos a aprender en estos versos que siguen a continuación. Puse yo aquí, ya para entrar ahorita en el verso 2. Hermanos, entiendo que es fácil, ¿verdad? Poder recibir el concepto del reino. Pero aplicarlo será donde necesitaremos toda la palabra, todo el poder del Santo Espíritu de Dios y todo de mí. Toda la palabra, todo el poder del Santo Espíritu y el todo de mí. Y es posible hoy para la iglesia mirar cómo la gracia de Dios cambia y transforma al ser humano. Todo lo que hemos aprendido posiblemente ahí está, ¿verdad?, en nuestra mente. Pero cuando ustedes y yo lo practiquemos es cuando nos vamos a dar cuenta. Y es como la palabra viene, nos visita y nos recuerda
Porque eso es lo que el apóstol Pablo les está enseñando a los corintios. Recordándoles lo que ya de una forma u otra se les ha enseñado. Y es algo que nosotros necesitamos siempre recordar. Que necesitamos toda la palabra, necesitamos todo el poder del Santo Espíritu y todo de mí, para que la gracia de Dios me cambie y me transforme. Verso 2 entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Miren lo que dice, síganme con sus ojos ahí en el verso 2, por favor, vayan a la palabra. Capítulo 8, 2 de Corintios. Léanlo conmigo, ustedes ahí con sus ojos. Dice que en grande prueba, escuchen, de tribulación, la abundancia de su gozo. La abundancia de su gozo. Y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. Que en grande prueba de tribulación, fíjense, puse yo aquí esto, importantísimo. Tenían prueba, ¿ok? Que en grande prueba de tribulación, tenían prueba. Fíjense. Y el resultado de esa prueba los llevó a ser probados aún más. Así lo miro yo. Wow, ¿por qué? Porque lo que Dios quiere hacer en nosotros es transformarnos. Puse también aquí que en grande prueba, repitiendo el verso, de tribulación, la abundancia, dice, de su gozo. Puse yo aquí, estos versos, hermanos, nos enseñan la actitud más que la cantidad del regalo. Porque el énfasis de Dios siempre va a ir a nuestra actitud. Y ya hablamos un poquito el domingo pasado de ello. Pero los versos siguen y continúan enfocándonos en esa dirección. Esta es la instrucción que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está dándonos a nosotros hoy. Porque lo que estamos leyendo fue el fruto ya de una iglesia que estaba accionando conforme a la palabra de Dios. Él solamente está admirando en ese momento ya el fruto de una verdadera salvación. Y hay personas que a veces lo ponen de una forma en la cual quieren manipular las carteras de ustedes o sus bolsas. Y no, hermanos, el Señor va a la actitud, va a la persona número uno. Hablé un poco el domingo pasado, quiero enfatizarlo más porque la palabra lo requiere, no lo requiere de nosotros, no lo pide a nosotros. Y cómo Dios se enfoca más en la actitud. Les di el ejemplo de la viuda, ¿verdad? Del ejemplo que está en los evangelios cuando vinieron, ¿verdad? Cuando ella vino a ofrendar y dio una blanca, que, ¿verdad?, son unos centavos solamente. Y viene un hombre rico y avienta de lo que le sobró y era mucho. Y ella dio todo lo que. Por eso dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, hagamos tesoros en el cielo. Y habla de la actitud nuestra número uno. De la actitud nuestra. La palabra viene y nos ordena en nuestra forma de pensar. Pero desgraciadamente, le digo, de los púlpitos, la gente no es instruida y enseñada como lo enseña la palabra. No lo sé yo, la motivación tampoco de las personas que enseñan la palabra. ¿Por qué lo hacen así? Y para mí personalmente lo que están haciendo es tratar de hacer sentir bien a la persona para que además manipularlo si es posible, lo que yo miré a veces en las iglesias, que yo a veces estaba. Le digo, tienen su forma, pero yo no estoy de acuerdo porque no es el enfoque de la palabra de Dios. Es cierto que todo eso es una gran bendición dar. Y yo les digo, yo creo en el principio de dar y ya nos fundamentamos que esta es la base para mí como su pastor y para esta iglesia. Estas porciones de la palabra de Dios, muy importante, que el Señor nos enseña sobre todo a través del apóstol Pablo que es la actitud más que la cantidad del regalo, de la ofrenda o del servicio.
era la expresión de la gracia de Dios. Esto nos reafirma, hermanos, y nos enseña que la fe de los corintios era real y era genuina. Es lo que estamos mirando. Tenían prueba, repito, y el resultado de esa prueba fue más prueba. Santiago se cumple. Santiago 1:2, ¿qué es lo que nos dice? Hermanos, gozaos cuando os halléis. Gozaos cuando nos halléis en diferentes pruebas. ¿Sí? Gozaos. Yo les he dicho esto, ¿quién se va a gozar? Pero no está hablando de que nos agarremos risa y risa, ¿verdad? Oh, qué bueno, y mándame más, y mándame más. No. Es entendiendo que Dios quiere obrar en mi actitud. Que algo que yo no miro, Dios lo está mirando. Y que Dios me va a dar posiblemente más pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, a veces una prueba nos va a llevar a otra prueba para pasar de grado. ¿Se acuerdan de la escuela? Cuando íbamos a la escuela, lo cual yo detestaba. ¿No es cierto? Detestamos las pruebas, detestamos los retos, pero la palabra de Dios eso es. Es prueba, es reto, porque todo lo que experimentamos en la vida, no se olvide, y que es negativo a nuestros ojos, aparentemente, wow, es lo que Dios va a usar para cambiarme y transformarme, y yo no lo acepto. Y yo no lo quiero. Yo se los digo, yo no lo quiero, yo no lo acepto. Pues le digo, entendemos el concepto bíblico de cómo la palabra, pero cuando yo llego a ese momento, oh, no, Señor. ¿Cómo puedo yo salir de aquí? ¿Sí o no? ¿No es lo más natural? Vamos a reaccionar natural. No porque yo les diga, hermanos, así va a ser así. No. Ustedes pueden creer eso, pero no va a ser así. ¿Y cuánta gente le gusta escuchar cosas? Las cuales, ¿me entiende? Van de acuerdo a como ellos quieren. Y por ello, les digo, los púlpitos a veces la regamos feo, tratando de engañar a la gente, lo estamos engañando. ¿Por qué? No queremos. Yo no lo quiero, a lo menos. Pero entiendo lo que Dios va a hacer. Y yo le pido que me ayude, hermanos. Yo le pido que me ayude a través de las pruebas, porque no voy a poder yo solo. Y eso es lo que Dios quiere. Enseñarme que yo no voy a poder. Por eso va a usar eso para darme todo yo a Él también. Para darme a su palabra. Para dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida. Y yo muera. Esté en ese proceso, ¿verdad? De morir. Y todos, ¿verdad? En diferentes formas. Pasamos por esas pruebas, unos aparentemente más fuertes, ¿verdad? Otros más fáciles, pero todos en la vida vamos a tener de todo. Todo a su tiempo. Si vivimos cierta cantidad de años, todo a su tiempo va a llegar. Pero no se olviden, Dios quiere ir a mi carácter, a mis actitudes, porque quiere cambiarme. Quiere cambiarme. Porque quiere lo mejor para mí. Es solamente la palabra. Sabemos, hermanos, que esto es imposible sin la obra del Espíritu Santo. Es por eso que muchas veces vamos a batallar, porque no estamos siendo nosotros en ese momento, ¿verdad? No estamos siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y es cuando batallamos aún más. Y le digo, a Dios no le va a sorprender en absoluto. Él ya nos conoce. Él ya nos conoce por completo. Y nosotros haremos nuestros berrinches, pero Él dice, esto es lo que necesitas. No se pone emocional como usted y como yo. No. Tranquilo. Es Dios. Él sabe.
A veces presentamos a un Dios que está ahí, ¿verdad? Como Jesús cuando lloró, claro, por la necesidad espiritual de la gente cuando, ¿verdad? Dice que Jesús lloró. Pero miraba la incredulidad de toda la gente, por eso, más que todo, compasión. La palabra nos habla de que Dios miraba con compasión. Miraba al pueblo como ovejas sin pastor. Y a veces nosotros nos desbordamos en nuestras emociones sin dejar que la verdad de Dios nos sostenga. Por eso tenemos que dar, hermanos, tenemos que dar toda la palabra. Número 3, hermanos, dar gozosamente a los demás, disfrutando la preciosa oportunidad. Eso es para la iglesia. Incluso en medio de la pobreza y sufrimiento. Cuando un cristiano actúa sobre todo ello, es la señal de haber recibido la gracia de Dios. Cuando da con gozo. Le digo, cuando usted dé, hermano, lo que dé, délo con gozo, délo con alegría, délo, Señor, en tu nombre, no, ¿verdad? Haciendo notorio para que la gente sepa. No, dígale, Señor, aquí está, lo que sea. Voy a hacer esto, Señor, lo voy a hacer en tu nombre. En nombre de Dios. No importa, hermano, lo que sea. Como aquella, ¿verdad?, viuda. Pero diga, Señor, aquí está esto para ti. Le digo porque mucha gente piensa que Dios no mira lo poquito. Sí lo saben, pero no obstante tratan de ya. Porque Dios sabe dónde está nuestra necesidad más grande. Filipenses capítulo 4, por favor ponga una seña aquí en Corintios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Hacia el 7 dice la palabra de Dios así. Este es más, sí. 4. Si quieren leer desde arriba el verso 1, miren qué precioso. El verso 1 solamente voy a leer para ustedes. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pueden leer los demás. Voy al 4. Regocijaos en el Señor siempre. Fíjense. Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos. Los hombres, perdón. El Señor está cerca. Por nada estéis. Esta es la solución para, hermanos, ¿me entiende? Estar gozoso. No nos afanemos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias, agradecidos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará entonces vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Sí, si estamos gozosos, si disfrutamos el gozo, lo ejercitamos, hermanos, ¿qué va a pasar? No nos vamos a afanar y luego vamos a ser agradecidos. Si el Señor nos conoce. ¿Sí o no? El Señor nos conoce. ¿Cómo nos afanamos nosotros? Yo se los digo. Es fácil vivir en la comodidad. Es fácil. Es fácil. El apóstol Pablo dice que él aprendió a vivir en todo. En la abundancia y en la escasez. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hizo a ese hombre diferente? Fue, ¿verdad?, la experiencia que tuvo con Jesucristo cuando iba rumbo a Damasco a perseguir a la iglesia y tuvo un enfrentamiento con Cristo. Y dijo, todo lo que ahora tengo y sé lo dejo por basura por conocer la excelencia de Dios. El hombre estaba aprendiendo a mirar lo que Dios da. ¿Y por qué lo decía? Porque ya había experimentado la gracia. Ya había experimentado la salvación. Y no es que estaba esperando, ustedes saben, algo más. Porque si miramos la vida del apóstol Pablo, fue de un sufrir. Su vida de ir para adelante que se convirtió, hermanos, él sufrió. Y el Señor le dijo a Ananías cuando estaba orando por él, porque a este lo he llamado, para que sufra.
¡Wow! Sin embargo, miramos ahora cómo se expresa. Es donde quiera que estaba en la cárcel, estaba cantando, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Fue un hombre bien sufrido, hermano. Ustedes conocen algo de trasfondo histórico del apóstol Pablo extra bíblico. Se dice que él siempre estuvo enfermo en el caminar de su vida. Se dice otra cosa que no era muy bien parecido. Solamente nomás para que miremos el día y el tiempo de hoy, cómo la gente se enfatiza tanto en lo externo y cómo se afana en todas las cosas. Y hermanos, esas personas no disfrutan lo que es su vida, lo que Dios les ha dado. No pueden disfrutar porque están afanados y están enfocados en ellos. Cuando uno se enfoca en uno, hermanos, terrible. Primera Tesalonicenses 1:6 dice, lo quieren apuntar si no lo tienen. Y vosotros venisteis a ser imitadores del Señor, de nosotros, perdón, y del Señor. ¿Cómo? Recibiendo la palabra. Y fíjense, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, verso 7. Y de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y ustedes saben a quién estaba el apóstol Pablo aquí reconociendo. A los macedonios y los de Acaya. ¿Quién los bendijo? Los de Tesalonia, los tesalonicenses. Los tesalonicenses, hermanos, bendicieron a los macedonios y a los de Acaya. ¿Ven cómo la palabra de Dios va obrando? Cuando vidas son impactadas por Dios, ¿cómo la palabra va, verdad, impactando a otros? Siendo ejemplo, ustedes siendo ejemplo, nos bendijeron a los macedonios y a los de Acaya. Así es como obra la palabra del Señor. Alguien la vive, da testimonio de la obra poderosa de la gracia de Dios. Continúo verso 3, vayamos otra vez para atrás, por ejemplo, para atrás, por favor. Capítulo 8, verso 3. ¿Miren lo que dice la palabra? ¿Están conmigo? Volvemos entonces. Leo el verso 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, ¿qué dice? Han dado conforme a sus y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Se dan cuenta? Oh, yo quiero participar. Yes, por favor, denme la oportunidad. ¿Por qué habla así? Solamente un corazón redimido habla así. Lo mira como un privilegio, lo mira como una bendición. Oh, voy a dar 50 porque dice la palabra que el Señor me va a regresar al 100% de lo que yo dé, etcétera. Y mucha gente lo hace con esas motivaciones. Eso no dice la palabra de Dios. Número 1, no se olviden, está obrando Dios en lo espiritual del ser humano. Ya cuando la persona va con esa mentalidad, la cual se ha enseñado de los púlpitos, hermanos, va mal, va mal, va mal. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos mal instruyendo y mal enseñando la correcta motivación de cómo nosotros dar y cómo servir. Por eso es que en muchas iglesias y lugares, pues la gente, les digo, se fija en los demás y que por qué no sirven o por qué no trajeron ellos o por qué esto. Yo les digo, hermanos, no tengamos esa mentalidad. Todo lo contrario. Oh, ¿qué vamos a hacer, pastor? ¿Qué? Yo voy a traer esto, yo voy a traer aquello. ¿Sí? Si usted mira a una persona que no lo hace, wow, de la forma que esa persona lo va a hacer es mirándolo a usted y mirándome a mí. ¿Sí o no? Es lo que miramos. Como los tesalonicenses, ¿verdad?, bendicieron a los macedonios y los de Acaya, ellos haciéndolo para el Señor. Y es como va, yes, uno siendo ejemplo, siendo testimonio. Wow, yo también lo voy a hacer. Y en fe empieza la gente y ahí va la palabra esparciéndose. Aleluya, por ejemplo, de la iglesia. Les digo, yo por eso repito esto. Crecimos en iglesias
las cuales no se enfatizaba de esta forma y se sufre, se sufre. Hay muchas cosas que la iglesia sufre y no es por, ¿verdad? No es porque Dios quiera que la gente sufra, sino que uno mal instruyendo a las personas y no confiando en Dios la verdad. En que, hermano, yo al principio, como todos, claro que me preocupaba. Yo al principio no estudiaba la Biblia como la estamos estudiando hoy. Igual con la misma mentalidad de muchos hombres también estaba siguiendo ese camino. De a veces decirle a la gente que dieran porque se necesitaba el dinero. Y hasta que Dios me mostró a mí primero. Y luego empecé a practicarlo y empecé a vivirlo. Y le digo, y continué en prueba por tiempo hasta que uno dice, yes, es la palabra de Dios. No pasa de la tarde a la mañana. Yes, es la palabra de Dios. Y de repente, no se olviden, vienen las dudas. Como yo les decía cuando mi patrón me preguntaba, ¿ganas suficiente? Yo les había testificado de ello. Y yo le dije, sí, claro que sí. Bien afirmativo. Pero dentro de mí dije yo, ¿qué hice? Aquí estuvo la oportunidad de yo agarrar un poquito más y la dejé ir. Y cuando dije, el Espíritu Santo, como diciéndome, no escuché nada, simplemente de veras. ¿Sí? Confesaste lo correcto. Ahora apropiate de ello. Confesaste lo correcto para que no te hagas hipócrita. Porque le digo, la oportunidad está ahí al frente de nosotros, solamente fingir. Hermanos, y fue en ese momento me pasó el pensamiento y ya quedó ahí. No. Sabía yo que el Espíritu me estaba hablando y yo continuaba todavía con eso en mi mente. Continúa. Yo no sé por cuánto tiempo. Y le pedí a Dios, Señor, ayúdame. Y esa era mi oración, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero mi carne se opone, mi humanidad se opone. ¿Por qué? Porque nuestro afán es en la seguridad financiera muchas de las veces. Y pensando que es una oportunidad. Pero uno se va a dar cuenta, no, es una prueba. Es una prueba para que confíes. Y es Dios el que hace su trabajo en nosotros, hermanos. Que miramos en estos versos, Pablo afirma a los macedonios. Les muestra que pobreza y gozo, hermanos, combinados producen una gloriosa y rica generosidad. Me encantó este pensamiento. Les muestra que pobreza y gozo combinados con el Espíritu Santo de Dios, claro, produce una gloriosa y rica generosidad. Si eran pobres, hermanos, porque la palabra habla literalmente que financieramente eran pobres. ¿Qué tanto podían dar comparado a una persona que está rica? Pero está hablando, hermanos, que lo que dieron, aleluya, que lo que dieron, Dios lo miró como algo grande. Porque fue la actitud de ellos. ¿Cómo dieron? Bajo la gracia. Que eso solamente Dios lo ve. Yo no lo veo con ustedes. Ustedes no lo ven conmigo. Yo les hablo, yo les digo, yo testifico. Pero el que está viendo es mi Dios. Y hablo así porque es solamente como nosotros hablamos de Dios, ¿verdad? Que Él está en el cielo. Pero en realidad, ¿dónde está? Él está en mi corazón. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Él sabe. Y Él nos está escuchando, Él nos está mirando. Todo lo que decimos, especialmente cuando lo decimos que es en su nombre. Y por eso yo ahora oro en vez de, ¿verdad? Sí, comento para que los que nos están mirando se examinen y miremos por qué predicamos la palabra, por qué enseñamos la palabra, qué nos motiva, cuál es nuestra actitud. ¿Sí me explico?
¿Es la gracia de Dios o es tratar solamente de quedarle bien a la gente, de tener una iglesia grande, de verdad de hacerlo sentir bien? Porque le digo, eso pasa mucho como seres humanos que somos. Y cuando personas vienen y le dicen, una vez un hermano vino con todo su corazón, tú vas a estar bien, Jaime, tú vas a estar bien, mira, tu familia está bien acomodada, los diezmos que van a entrar. Gracias, Señor, por esas palabras. Ahora digo yo, Señor, ¿cómo si le digo cómo se deja uno? Es una persona mayor que yo, una persona que yo respetaba, y yo lo tomé como que Dios me estaba hablando. Ok, fíjense, hay que darle más duro porque ya me van a apoyar, y poco a poquito, los familiares que estaban conmigo empezaron a irse de uno por uno, ¿sí? Y en ese momento, hermanos, fue algo triste, algo terrible. ¿Yo qué hice de malo? ¿Qué hice de malo yo? ¿Sí? Luego uno poniéndose, ¿verdad? Como la víctima. ¿Qué hice yo de malo? O victimario. ¿Qué les hice? Y luego después, víctima. Tratar de buscar palabras que, ¿verdad? Me justificaran a mí. Y a ellos ponerlos como los victimarios. Fíjense cómo trabaja el diablo. Yo lo he vivido. Lo he experimentado. Y en el ministerio. Con personas que estaban conmigo en el ministerio familiares. Ahora digo, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Donde quiera que se encuentren. Le digo, en el momento no pasa así. Y Dios nos deja, le digo, no viene algo mágico en lo cual, wow, aquí está la solución. No. Dios nos deja, hermanos. Y le doy gracias porque nos dejó por ese proceso, me dejó por ese proceso. Le doy gracias porque ahora digo, no, Dios quería obrar en mí. Y si ahora me están mirando, que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. ¿Sí? Que Dios está con ellos, está conmigo y nos va a corregir, nos va a ayudar a corregirnos a todos. Porque si Él está conmigo, ¿quién es en contra de mí? Y viene la palabra, ¿sí? Somos nosotros los que, ¿verdad? Malentendemos o queremos malentender. Sea por ignorancia, sea por nuestra educación aún, Porque bíblicamente no se olviden, uno tiene que educarse. Y a veces se nos hace fácil subirnos al púlpito y solamente abrir la palabra en un verso y de ahí pum, solamente hablar y hablar, lo cual lo hice en un tiempo. Y Dios me bendijo y Dios bendijo a la gente, pero no me dejó ahí. Porque la riqueza que trae la gracia de Dios es más. Es más de lo que yo, hermanos, doy. Lo cual es insignificante a lo que Dios me ha dado. Pero ahora lo miro así. Antes no lo miraba así. Y es lo que la palabra me enseña. Cómo en la tribulación y en la pobreza y cuando damos con gozo, es igual, ¿verdad? A la riqueza, a la sabiduría, al entendimiento de Dios. Eso es lo que los dividendos que ustedes y yo vamos a cosechar. Porque nuestro enfoque ya no es, Señor, voy a dar esto para que usted me lo multiplique, ni le diga. Yo le aconsejo, que va en contra de lo cual muchos predican y enseñan. Yo le aconsejo que usted solamente de que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda y tu izquierda lo que hace tu derecha. Hermano, o proponga algo en su corazón y hágalo. Eso es todo lo que yo le recomiendo. Y dígalo en el nombre de Dios. Porque todo lo demás va a sobrar delante de Dios. Porque el enfoque de Dios es que miremos que cuando damos es el agradecimiento por la bendición de mi salvación. Porque ese es un verdadero agradecimiento.
que si fuera lo único que Dios hubiera hecho en mi vida, ya me lo dio todo. Lo confieso y lo digo, hermano, seguido para yo hacerme entender lo que Dios me ha dado. Y se los recomiendo que lo hagan también ustedes. Yo se los recomiendo si gustan. Si gustan. Esto se mostró en que dieron más allá de su habilidad, sin ser manipulados por el ser humano. Cuando digo esto, hermano, tengo mucho cuidado porque hay mucha gente que usa la palabra de Dios para manipular. Y eso, por eso digo, cuando usted lee la palabra de Dios y cuando una persona va a usar la palabra de Dios para manipularlo a usted, Dios les ayude y Dios tenga misericordia de ellos, porque no es la forma correcta como interpretar la palabra de Dios. Pero cuando yo digo que un hombre manipula, no lo hace de un púlpito, no lo hace sin Biblia, lo hace con Biblia, porque es lo que trabaja. Pero como la gente no sabe la Biblia y no mira que lo que Dios se enfoca número uno es en obrar en mí para que todo vaya cayendo en su lugar, que es lo que estamos aprendiendo. La gente solamente se deja llevar por lo que le dicen. Y mucha gente va a sufrir. Va a sufrir. Y Dios, esperamos, como a su servidor, a su tiempo nos saca de, ¿verdad?, de ese estilo de instrucción, de enseñanza, y nos lleva a su verdad. Y por eso yo digo, lean la Biblia. Los que nos están mirando, lean la Biblia. Pídanle a Dios que los guíe en la Biblia. No es solamente orar y orar y orar. No, es orar y es leer. Porque cuando yo oro, yo hablo con Dios. Pero Dios me quiere hablar a mí. Y mucha gente le digo, son buenos para orar. Pero no les va a ayudar mucho si no leen la Biblia. La palabra de Dios. Porque la palabra va a traer el balance. Y ustedes ahí en sus devocionales, que es ese momento que escogen todos los días, van a la palabra y Señor, háblame, Dios, háblame. Si no es en ese momento, hermanos, no se preocupen. La palabra les va a hablar. Posiblemente de lo que leyeron en la noche cuando estén dormidos, posiblemente después cuando estén por ahí caminando por las calles, Dios nos va a hablar. Yo lo creo, Él lo ha hecho conmigo. Va a obrar en mi vida. Cosas claras, ¿me entiende? Que ya miramos en su palabra, como no mentir, no se olvide, como no adulterar, no, eso es claro, eso es claro. Pero no es muy claro cuando nuestra mente no está renovada. Y es la palabra de Dios la que va a cambiar mi forma de entender las cosas. Porque no se olviden, como entiendo, acciono. Como entiendo, acciono. Y este mundo es como, escuchen, como siento, acciono. Los que nos están mirando. Este mundo no es como entiendo la verdad, acciono. Es como lo siento. Y se dejan llevar por los sentimientos y emociones solamente. Y es incorrecto. La palabra nos lleva como entiendo su verdad. Yo voy a accionar, yo voy a obedecer. Y le pido a Dios que día a día lo que voy a entender. Hermano, ustedes y yo sabemos más de lo que vivimos. No se olviden. Pidámosle a Dios que todo lo que estamos aprendiendo y entendiendo podamos ponerlo por práctica. Para que fluya la vida de Cristo. ¿Verdad? Para que no se rezague como esa agua estancada. Que allá en mi tierra, yo me acuerdo, teníamos que juntar agua. Pero esa agua con tiempo se tenía que tirar. ¿Por qué? Empieza a crear lama. Empieza a crear, ¿verdad? Ajolotes. ¿Saben lo que es ajolotes? ¿Verdad? Bueno, unos animalitos ahí. Empieza después a oler, a heder mal. ¿Sí o no? Porque está estancado eso. Está dando mal olor. Y Dios no quiere que eso pase en nuestras vidas. Por eso es su palabra que Él ha puesto en nosotros, su Santo Espíritu, como una fuente
de vida eterna que está constantemente, hermanos, ¿verdad? Fluyendo en nosotros. Pero nosotros debemos ser los que debemos darnos todos a Él y decirle, Señor, que esa fuente no cese. Cantamos ese canto a veces, ¿verdad? Hay una fuente en mí que está fluyendo. Señor, hágala que fluya en nosotros más y más día a día. Leo otra vez el verso 4. Sí, ahorita voy a las 5. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿A quién? Para los santos. Y se refiere completamente a la iglesia santos. Ustedes lo saben, ya hablamos el domingo pasado. Somos santos porque Él nos dio una posición, amén. Y somos santos porque nos estamos santificando. Hay, ¿verdad? Hay un proceso. Y un día seremos santos porque va a ser la culminación cuando lleguemos delante de su presencia. Se está refiriendo completamente a la iglesia. Hermanos, este mensaje no es para los que no han recibido a Cristo. El mensaje de la gracia es, ¿verdad?, que se manifieste en nuestras vidas, es para la iglesia. ¿Por qué? Porque los que no conocen de Cristo no pueden fluir en esta gracia. ¿Por qué? Porque no la han recibido. Entonces nosotros damos, servimos, ¿verdad?, por la bendición de la salvación, por medio de la gracia. Y el mundo no puede experimentarlo. Hasta que entre entonces a la gracia. Pues le digo, pareciera que todos caminamos igual, vivimos igual. Pareciere. Usted y yo somos diferentes. Usted y yo debemos de ser diferentes. Por la gracia de Dios. Eso lo quería recalcar solamente en el verso 4. 5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Y luego a nosotros. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Número 1 a Dios y luego después, Señor, hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta cómo caminamos los hijos de Dios? Señor, aquí está, en tu nombre, en tu voluntad. Yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad. Y aquí está mi servicio, aquí está mi ofrenda, en tu voluntad. Y Señor, si tengo que hacerlo diferente, o quieres que dé más, Señor, o me dé más, muéstrame. Yo quiero hacer tu voluntad. Y Dios se lo va a mostrar. Es el problema nuestro, hermanos, que a veces nosotros queremos forzarlos a ustedes a que hagan nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. No, para mí hagan la voluntad. Pastor, para mí esto es la voluntad de Dios, para ustedes la voluntad de Dios. Yo no voy a juzgarlo. No, Dios me libre, hermanos, lo cual en un tiempo lo hice, perdónenme y perdónenme, Señor, lo hice. ¿Cómo que esta gente siendo salva, perdonada y qué miseria? ¿Dios se preocupa así como nosotros? ¿Dios se preocupa así como lo que expresé anteriormente? ¿Qué miseria está dando este hermano, ese hijo mío? No. Él lo tiene todo. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. ¿Quién se restringe? Soy yo. Todo es de Dios. Todo es de Él. Y Él hace lo que Él quiere. Es confiar en la palabra. Yo pido, Señor, ayúdame día a día para hacer tu voluntad. ¿Me quedé en el verso? De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros hasta esta obra de gracia. Continúa. Por tanto, como en todo abundáis, ¿en qué? Fíjense, no financieramente. ¿En qué? En fe, en palabra,
en ciencia y en toda solicitud. Y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El orden, ahí está. Hermanos, más claro, no canta un gallo. Si vamos a la palabra de Dios, la palabra es clara. Queremos que Dios nos hable, ahí nos está hablando. Y ahí va el orden de las prioridades de Dios. ¿Cómo ustedes y yo debemos de vivir? Ahí está. Yo solamente estoy repitiendo los versos. Y dice, hermanos, es la palabra de Dios. Señor, yo quiero ser como ellos. ¿Sí? Pongo la mano ahí. Señor, yo quiero ser como estas personas. Es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Ayúdame. No lo he logrado, Dios. Posiblemente no hay ninguna comparación. Ni me quiero comparar. Pero yo quiero que obres en mí porque yo quiero ser rico en todo esto. Es el mensaje. Concluyo, hermanos, en esta mañana. Wow, qué lindo. El apóstol entonces, número 1, en estos versos del 5 al 8, delinea la razón final del por qué los macedonios daban generosamente. No es ninguna sorpresa que la explicación sea una vez más teológica. ¿Cuál es, pastor? Se dieron a Dios primeramente. Se dieron a Dios primeramente. Esto es precioso. Número 2, no solamente participaron en las ofrendas como lo esperaban, pero sobre todo se dieron ellos mismos a Dios y al apóstol Pablo de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, usted tiene sus convicciones, cómo se va a dar a Dios, cómo se va a dar a su iglesia. Ahí está, Dios lo va a guiar. Hermanos, puse yo aquí, esto es fundamental. ¿Por qué? Cuando doy, debo de darme principios de aplicación, primeramente a Dios. Número 2, darme de acuerdo a la voluntad de Dios y darme de acuerdo a lo que puedo y tengo. No se olviden. Yes. Si es más allá de sus fuerzas, gloria al Señor, pero esa es la voluntad de Dios. Amén. Ellos no daban con la mentalidad del evangelio de la prosperidad, que se enfoca solamente en salud y en riqueza temporánea de esta tierra. Es un evangelio que se predica, ¿verdad? Que si usted tiene fe, usted es una persona que va a ser rica y siempre va a estar saludable. En inglés se le llama The Gospel of Health and Wealth. Y usted lo va a escuchar en muchos predicadores de la prosperidad. No, eso es antibíblico. Es primeramente lo que acabamos de leer, buscar la sabiduría, la palabra, la ciencia, la solicitud, el amor y sobre todo el fundamento de la gracia de Dios. Dar a otros, esto lo dicen ellos, es plantar una semilla de fe. Yo digo esto, dar a otros, hermanos, es traer dividendos al reino de Dios sin esperar recibir nada a cambio, porque es lo que acabamos de leer. Ellos dicen, es la semilla, cuando tú das a otros, es plantar una semilla de fe. No, es traer más grandes dividendos, hermanos, en vez de lo material. Es traer dividendos espirituales, porque el enfoque es la actitud. El enfoque de Dios es el carácter, no es la cantidad. Amén. Concluyo. Dar es una expresión de adoración en fe, gozosos, contentos de todo lo que Dios ya me ha dado. La razón de nuestra generosidad debe de ser Jesucristo y que nosotros, hermanos, pidamos, ayúdame a cambiar mi actitud para cada día dar de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. Amén. Señor, le damos gracias en este lindo día. Ponemos en sus manos a los que nos ha estado mirando, que usted obre a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Si alguna persona quiere venir delante de usted, que se arrepienta de sus pecados, Señor,
y que confiese, Dios, que es pecador y que Cristo vino a morir por sus pecados en esa cruz. De acuerdo a lo que propone en su corazón y a lo que dice su palabra, viene a ser una hija y un hijo de Dios. Así es que Dios, le damos gracias por esta preciosa oportunidad. Y Dios, alléguelos a un lugar donde prediquen y enseñen su palabra. Amén.